te das cuenta que realmente sales para realmente aprender tu carrera. Entonces yo veo cómo se asocia el sedentarismo con presión alta, el sedentarismo con triglicéridos altos. Yo, en persona, solamente conozco a un par de amigos que han ido a Islandia, y nuestra entrevistada del día de hoy es una de ellas. Claudia es nutrióloga, y ella se ha dedicado a diferentes ámbitos de su profesión a lo largo de su carrera. Uno de ellos es la nutrición de las personas mayores. Esto, y que además se ha dedicado a la investigación, son las cosas que me llevaron a querer entrevistarla. Yo a ella la conocí en un taller que dimos en Aguascalientes, así que fue una manera muy buena de ver cómo ella tenía esa atención al público. No nada más en sus consultas, sino cómo lo hace cuando tiene que atender a niños o cuando tiene que atender a gente que va a los talleres. Por lo mismo de que había muchos temas de los cuales podíamos hablar, la entrevista se alargó un poquito, por lo que vamos a hacer dos secciones. En esta primera sección vamos a hablar un poquito de su investigación, de cómo ella fue formándose en el campo de la investigación científica. Así que bueno, vámonos a la entrevista. ¿Qué onda, Clau? ¿Cómo estás? Hola, Genaro, muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, muy bien. Pues aquí conectándome contigo para ver un poquito de tu trayectoria. Cuéntanos un poquito de ti, exactamente como a qué te dedicas, porque un nutriólogo se puede dedicar a muchas cosas, ¿no? Sí, fíjate que creo que parto de esta última frase que dices, el nutriólogo se puede dedicar a muchas cosas. En nuestro desarrollo académico a nivel licenciatura, pues te das cuenta que tienes mucha amplitud, puedes dedicarte a servicios de alimentos, al área clínica, al área muy hospitalaria, puedes desarrollar menús para servicios como por ejemplo comedores industriales, etcétera. La verdad es que creo que algo que a mí me cautivó bastante pasando la mitad de la carrera fue la investigación y todo nace porque yo tenía ganas de hacer algo como loco en mi carrera y como algo inquietante de conocer otros lugares. Entonces yo conocí los veranos de la ciencia que potencializaba en ese momento mucho CONACYT porque estaba esta oportunidad en la universidad, pero era muy poco aprovechada. Entonces ahí nace mi inquietud de decir, qué padre, ¿no? Conozco más lugares, hago algo que me gusta, que es viajar, y pues yo no tengo como un límite, ¿no? O sea, puedo viajar algo muy corto, pero pues si no lo conozco es muy enriquecedor para mí. Y aparte, exploro un área que era como el pretexto perfecto para esos viajes, que era la investigación. Entonces, ahí lo único que pasa en ese verano de investigación es que es un semillero donde yo digo, yo no sé si lo hago el resto de mi vida, pero sí lo quiero explorar donde que sea esto una buena parte de mí. Entonces, ahí nace el hecho de que yo haga después una maestría en investigación. ¿Dónde hiciste tu verano? Fíjate que fue muy interesante. Bueno, había varias opciones. El formato te da como para 3 o 4 opciones. En el primero yo había elegido Juriquilla, en Querétaro, y en la segunda opción era Guanajuato. Pero ¿por qué eliges los lugares? Eliges el espacio dado el proyecto que se está como ofertando. En el primero era trabajar con modelos animales. No sé, era solo la inquietud, dije, nunca lo he hecho, luego creo que es algo que es como lejano, ¿no? Es como mi carrera no me permite o no me enfoca a esta área. Pero yo dije, qué padre, estaría como muy interesante, que después se retome en otra etapa de mi vida. Quedó en la segunda opción y era en Guanajuato, justamente en la Universidad de Guanajuato, y era Campus Elaya Salvatierra. ¿Por qué se elige esto? Porque era un proyecto que se necesitaba una intervención nutricional, pero era sobre todo el análisis de los expedientes de mujeres embarazadas para saber si habían tenido preeclampsia o eclampsia y ver sus valores de proteína durante el embarazo. Entonces fue un proyecto muy interesante. Creo que lo rico de allí fue involucrarte tal vez es muy poco lo que hacemos o lo que se puede como después publicar. O sea, no tienes como como estudiante no tienes como mucho más allá de algo experimental muy pequeño, pero de verdad el hecho de que te involucres con los que saben, con los que ya son súper zen en esa área, te da un sentido de pertenencia y como que te enajenas de proyectos independientemente de los que sean, y eso me pasó a mí. Órale, ¿con quién hiciste tu verano? Fíjate que el doctor, no que se me va a olvidar porque hasta la fecha tengo contacto con él por Facebook, de verdad amo en las redes sociales, por eso no soy como
ñoñísima de redes sociales, pero sí me gusta por los contactos y los vínculos que genera. Se llama doctor Padilla Raigosa. Él es ginecólogo, bueno, es médico, Sí. ginecólogo, y de hecho es epidemiólogo. Ahí me enamoré de la epidemiología. Y él tiene un montonal de publicaciones. En cierta forma, pues para bien o para mal, creo que me involucré en muchas cosas, más allá de lo que fuera nada más un verano de la ciencia. Es decir, me llevó a espacios en el hospital que tal vez no hubiera tenido acceso. O sea, me dio ciertos Mm, privilegios. Pero fue una parte bien interesante porque yo entendí también análisis estadísticos a partir de esa cercanía que dijo, ¿quieres aprender a sacar una chi-square? Y yo, ¿qué es una chi-square? Ah, es una chi-cuadrada que tú la entenderías, pero como él ya era súper zen y publicaba en inglés, sí, pues él me enseñaba a sacar chi-square en lugar de chis cuadradas. sí, También es muy humano, de verdad que también vi que la ciencia está muy cercana a las personas. El publicar no es de súper científicos en Harvard, y sí, sí lo hacen, y también es una cosa que anhelo, ¿no? No es de publicar solo en Lancet, sino él te llevaba con su vocabulario la ciencia a la mesa. sí, Entonces decía, a ver, vamos a entender chi cuadrada. A ver, por ejemplo, si tú sacaras un promedio de lo que comes, pero si es una fracción y si es esto, ¿dónde usarías chi cuadrada? Y yo no sabía de qué me hablaba, pero me hacía ver que la ciencia no era de temor. claro. Entonces creo que el doctor Padilla Raigosa sembró en tierra fértil, de verdad. ¿Pero por qué? Porque él removió esa tierra que a lo mejor en algún momento fue muy árida y totalmente estéril, y él removió cosas interesantes como para que después yo anhelara tener por lo menos esa facilidad en el vocabulario que él tenía. Sí, ¿Y fíjate que cómo? conocí al doctor Padilla Raigoso en Guanajuato cuando estuve trabajando ahí en divulgación y era uno de nuestros enlaces y sí tiene proyectos muy, muy interesantes. Yo no recuerdo si también la entrevisté a él, pero estuvo muy, muy chido porque tiene proyectos como abiertos a todo público, tiene bibliotecas muy interesantes. Entonces sí es alguien que sí le echa muchas ganas y sobre todo para los estudiantes, eso sí me quedó muy claro. Está bien, bien chido. Entonces te dejas esa espinita y luego terminas la licenciatura como algo muy raro, habiendo hecho una estancia de veranos, haciendo experimentación. ¿Qué te motiva a ti a hacer una maestría y dónde la haces? Fíjate que pasa un periodo muy interesante. Yo termino la licenciatura 2010, año bicentenario, y parecería que en Aguascalientes la nutrición empieza como a, no empieza, la nutrición surge como una panacea, ¿no? Como el remedio de todos los males. Dado esto, yo pensaría que tendría trabajo así en automático. Yo dije, pues lo que sé es como muy bueno, todo es como súper explorable. Como nutrióloga pensaría que en todas las áreas que me pongan, pues puedo. Te das cuenta que realmente sales para realmente aprender tu carrera. Hay términos técnicos que tal vez empieces a dominar, cosas que ya te involucres en el vocabulario del nutriólogo, pero te das cuenta que en la vida real es diferente, como toda profesión. Eh, Trabajo durante 6 años. Uno de estos trabajos es en la docencia, de hecho es donde más me he desarrollado como lo más constante. Y resulta ser que yo trabajo con maestros en ciencias, doctores en ciencias, investigadores súper bien ubicados, ni unos, ni dos, ni tres. Yo trabajaba en el TEC de Monterrey, aquí en Aguascalientes. Y sucede que yo me empiezo a involucrar, yo tenía 26 años y yo no sabía qué de la vida, o sea, qué iba a seguir de mi vida, pero el saber lo que ellos hacían, creo que esto es una recomendación que yo se la hago, sí, a los nutriólogos, es no pienses realmente en saltar de un aula de licenciatura automático al aula de posgrado. Sí deja un periodo que te deje involucrarte en la vida real, en qué hay más allá de aula a aula. Entonces yo trabajé y empecé a ver que uno de los doctores que tiene mucho dominio aquí en Aguascalientes, doctores me refiero a nivel posgrado, ¿verdad? Él es químico de profesión, y empiezo a ver todo lo que hace, y bueno, es químico, biólogo y farmacéutico, y estos mixes de nombres de carreras que no sé si sigue así, llamándose químico, farmacobiólogo, pero veo las cosas tan interesantes que hace, y empiezo a indagar, soy muy curiosa, empiezo a indagar cuál es su perfil profesional. Ah, ok, hizo eso en la universidad y después hizo una maestría en ciencias, y me empieza a hacer como un cascabalito las maestrías en ciencias, y veo que mi círculo de colaboradores en el TEC son maestros en ciencias. Y yo le pregunté a uno, justo por esta confianza, me gusta mucho preguntar a las personas, oye, ¿por qué estudiaste una maestría en ciencias? O si yo estudiara una maestría, ¿qué me recomendarías? Y me dicen,
¿qué quieres hacer? Fue la pregunta más concreta. Creo que es algo de los que somos de esta área, ¿no? Muy directos y al grano. ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres profesionalizar en un área específica? ¿Quieres saber más? Vete a una maestría profesionalizante. ¿Quieres de verdad empezar a generar conocimiento, que es un camino pedregoso y muy estrecho? Vete a una maestría en ciencias. Pero si eso es lo que quieres, esa es la ruta. Entonces, yo dije, camino muy bueno, interesante, es necesario una maestría profesionalizante o maestría en ciencias. Empiezo a indagar para ver qué ofertas hay en el mercado y sucede que veo maestría en ciencias en nutrición. Era la única en todo México. Órale. Entonces empiezo a indagar y dije, bueno, pero esa es la maestría, quiero ver en qué campus los ofrecen. Y hay solo 2 campus, no sé si ahora hay más. Para esto ya era 2014, 2015, justo. Entonces empiezo a ver esto y empiezo a ver el perfil profesional, perfil del egresado, perfil de todo lo que fuera necesario. Y digo, creo que me gusta, yo embonaría ahí. Hago todo el protocolo y no quedo. Entonces, eso primero digo, ¿por qué Típico, no se suele quedé? O sea, pasar. sí, yo he convivido con los mejores, si yo estaba aquí, me dediqué a estudiar todo lo que tiene que ver con matemáticas, son muchísimos exámenes. Y en el último filtro, donde éramos 17 personas, solo iban a elegir a 10. Yo, por supuesto, yo quedo entre los 10, o sea, no importa que sea el lugar número 10, yo solo quiero un lugar. Y no quedo. Pasa un descenso en mi familia a los 15 días que me dan el resultado y me doy cuenta que por algo suceden las cosas. O sea, independientemente que sea el área de ciencia, sí siento que hay momentos para ejecutar nuestra vida profesional. No, sigo con la espinita y digo, no me va a ganar, no me va a ganar. Y en el segundo intento, el siguiente año, vuelvo a hacer todo el protocolo, exactamente lo mismo, y pues bueno, ya todo muy bien, gracias a Dios quedé. ¿En dónde fue? Fue en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ajá. En ese momento solo eran 7 vacantes a nivel nacional. Órale. Entonces también es como es muy largo el protocolo de ingreso, pero es como muy riguroso, vaya, Claro. también. Entonces esto me daba como algo que me dio puntos, fue que yo ya había tenido una estancia de Sí. investigación y además yo me dediqué como también mucho en la parte de la tesina, eso me ayudó como a entender cuál era la parte escrita, ¿no? O sea, todo lo que se le tiene que machetear a un escrito para poder titular y sobre todo un escrito de investigación. Entonces creo que esto me dio un poquito de puntos, no en el protocolo de ingreso, pero sí en las entrevistas, porque esta es Claro. otra cosa que los profesionistas y particularmente los licenciados en nutrición nos tenemos que ir involucrando, porque hasta para una entrevista laboral de verdad es importante cómo te desenvuelvas, todo lo demás ya lo dice tu CV. Ok, ¿en qué fue Entonces, tu trabajo de tesis? en tesis de maestría, Ajá, en tu tesis de maestría. sí, tesis de maestría fue encontrar asociaciones en el tiempo sedentario o el tiempo que pasan particularmente las mujeres posmenopáusicas. En sedentario me refiero a tiempo frente a pantalla. Cualquier tipo de pantalla, mucho tiempo sentado, es decir, que tu organismo esté prácticamente en consumir lo mínimo de energía. ¿Y esto cómo se asocia con todos los componentes del síndrome metabólico? ¿Qué es el síndrome metabólico? Es lo que creo que muchas personas hemos visto, pero vamos a nombrarlo. Cuando vemos a una persona que tiene obesidad, principalmente que ese grado de exceso de peso, exceso de grasa está en el abdomen, cuando le hacen análisis de laboratorio y le dicen tienes triglicéridos alto y el colesterol alto, y particularmente el colesterol, el que llamamos colesterol malo, está muy elevado, y además tiene presión arterial elevada, y además tiene ya sea está un paso previo de detonar en diabetes o ya es diabético. Es decir, cuando se juntan todos estos 5 elementos, obesidad central, hipertensión, colesterol elevado, triglicéridos elevados y me falta un factor. Bueno, el punto es de que se juntan estos factores y en conjunto es un síndrome, por eso se le llama síndrome metabólico. Entonces yo veo cómo se asocia el sedentarismo con presión alta, el sedentarismo con triglicéridos altos y tratamos de buscar la dosis para ver qué efecto va a tener con cada uno de estos. ¿Qué tanto tiempo sedentario yo tengo que permanecer en un solo día para que se me incremente el colesterol malo? ¿Qué tanto tiempo sedentario tengo que pasar en un día o en un periodo determinado para tener presión elevada? Entonces,
Si Ya. ya, por ejemplo, pasa cierto tiempo y yo tengo 3 factores detonantes, estos 3 factores ya me están diciendo de que estoy hacia poquito de detonar, sobre todo en un evento cardiovascular, dado que mi exposición fue sedentaria. Claro que eso, bien lo dices, fue para una etapa de la mujer muy específica, pero que ahorita que estamos viviendo, que estamos justo saliendo de este periodo de confinamiento, que es pues, la etapa en la que estamos haciendo esta entrevista, pues aplica mucho, ¿no? Porque estamos haciendo muchos homeschooling o trabajo desde casa. Y eso también influye mucho porque no tenemos que hacer el trayecto de la casa a nuestro centro de trabajo, a nuestro centro escolar. Entonces cada vez estamos más frente a la computadora, ¿no? Entonces eso también se puede extrapolar a esta situación, ¿no? Sí, claro, y fíjate que de ahí algo bien interesante, ahí se ancla algo muy como emocional, a algo que después es como estándar de seguir en el área de la ciencia. Yo termino mi tesis, la defiendo, termina el periodo de maestría y yo no publico nada. Entonces es ahí donde Ah, queda uno, no sé si algunas personas me entenderán, pero como resistente a lo que siga después de la maestría, como no quiero cerrar la tesis, pero no quiero seguir escribiendo, pero no me quiero enfrentar a lo que ya hice, y se queda todo como congelado. Es algo que después a mí, mi siguiente trabajo después de la maestría, me ayuda como a ir sanando poco a poco. Y claro. me decía una muy querida amiga, me decía, necesitas un año para poder descansar esa tesis, deja descansar incluso las relaciones que hayas tenido con todo lo que tenga que ver con tu tesis, ¿no? Desde las personas que se involucraron, tus mismos escritos, tus propios errores, tu curva de aprendizaje que pudo haber sido pedregosa, porque la maestría en ciencias necesitas echar a andar la hormona matemática, la neurona matemática también. Entonces, es muy interesante porque para mí el haber estado 6 años en el área clínica o en el área de docencia como que me quedé un poquito quieta. Entonces, el tener que sanar todo lo que me costó trabajo de entender modelos de regresión y además toda la parte estadística intermedia, avanzada, etcétera, etcétera, y específicamente la estadística necesaria para hacer mi proyecto fue muy, muy cansado. Entonces, yo termino con eso y ahora se viene, bueno, termino con eso, reanudo la parte laboral, se viene lo de la pandemia y es de verdad es unas ganas tremendas de querer publicar esos resultados, dado lo que estamos viviendo ahorita. Digo, es que de verdad esto puede ser, no es algo como una estrellita para mí, es algo que necesita ser ya publicado para que otros tal vez lo tomen como referencia y empiece a generar como estos eslabones en conocimiento. Claro. ¿Por qué? Porque justo yo lo hice en un periodo, tú mencionas, de mujeres posmenopáusicas, en una etapa concreta de la vida. Pero, final de cuentas, hay elementos súper enriquecedores para alguien más que tal vez lo está haciendo en otra etapa de la vida. Y esto ayuda. Entonces, es un eslabón que viene desde mucho tiempo atrás y nos ayuda como a entender más en la ciencia. El por qué lo que hacemos sí es un granito de arena aportado al conocimiento. Sí, que es muy importante, porque fíjate que hace unos días entrevisté a un amigo que él es químico teórico y también dice lo mismo. O sea, yo en cuanto salió la, el virus, todavía no estaba como pandemia, apenas estaba iniciando. Dice, yo tenía por ahí unas moléculas que otro amigo sintetizó y él lo que hace son cálculos. Entonces, lo dejó y en cuanto ya da el confinamiento, él dice, pues lo voy a agarrar otra vez para retomar y entonces logró una publicación que al final de cuentas sirve para lo que estamos viviendo. O sea, toda la información que puede estar disponible, pues lo más pronto posible es mejor. Y creo que tu investigación también va por ese sentido. A veces nos enfocamos mucho en que si el medicamento, que si cómo nos debemos cuidar frente al virus, pero también está esta otra parte que es cómo nos debemos cuidar de nuestra salud, además del virus, ¿no? Como es nuestro peso corporal, como son nuestros niveles sanguíneos y todo eso que tú haces muy bien. Entonces, pues eso me da mucho, mucho gusto. Y ahora quisiera andar un poquito más allá de la parte académica. Sé que has estado haciendo estancias, tanto por la maestría como ya más personal, fuera de México. ¿Qué has hecho, además de decir, he estado aquí en México haciendo investigación?
Fíjate que algo bien interesante que creo que ahí empieza nuestra entrevista, donde yo tengo como un espíritu viajero, es como que me jala, ¿no? O sea, no soy yo, es algo que No poder imagino. estar quietos, ¿no? Decir, quiero algo Ajá, creo más. que el confinamiento me ha servido por otras cosas, pero de verdad es muy bonito cuando tienes ese chispa, ¿no? De viajero. Eh, Justo la maestría tiene una modalidad de que tú puedes hacer el último semestre en plan movilidad. ¿Qué es esto de que tú buscas o en cierta forma tú tienes en tus vínculos y en tus redes sociales, y esto tiene que ver incluso con tu director y las personas que te rodeas para desarrollar esta investigación? Eh, ¿Con quién te puedes aliar o con quién puedes ir a aprender algo más? Y en este sentido yo busqué, sí la escuela, pero creo que busqué al investigador que le iba a aportar un poco más a mi trabajo de tesis. Y sucede que esta persona estaba en la Universidad de San Diego, en UCSD. Hago todo mi protocolo, en cierta forma, todo el proceso que me facilitaba con la CIT para poderme ir a hacer una estancia. Y estoy allá una parte de mi último semestre de maestría. ¿Qué fue lo que hice allá? Dado que mi tema en concreto es sedentario, pero yo tengo que ver como toda la gama, tengo que ver como este perfil completo de sedentarismo, no es una parte de proceso, se tiene que estudiar junto con actividad física ligera, moderada, vigorosa, no es deporte, esa es otra categoría del movimiento. Pero sí en el rango de actividad física y me fui a estudiar justamente con el que es la persona que está en todos los papers de actividad física, se llama Mm. Michael Pratt. Él es como el super zen de todo lo que tiene que ver con activación física, tiene unas publicaciones súper buenas, ha contribuido en CDC con muchísimas políticas públicas basadas en, ahora sí que políticas públicas o eventos que se tienen que hacer, pero que tiene que estar la evidencia para que se tomen buenas decisiones. Entonces, él es quien da la evidencia para que se tomen decisiones adecuadas, al menos en Estados Unidos, o lo más adecuado a lo que le beneficiaría a la población. Dado que mi maestría es muy poblacional, es la nutrición para las masas o actividades donde se involucra la nutrición, pero que la masividad se beneficie o en cierta forma vaya midiendo y esto se pueda mejorar. Bueno, el punto es de que estuve con él, estuve con Débora Salvo. Débora Salvo hasta la fecha es una persona que yo le admiro mucho. Ella estaba inicialmente en la Universidad de Texas, después se pasó a la Universidad de San Luis. Entonces, ellos me ayudan a fortalecer los temas o todo lo que estaba relacionado a mi tema de tesis. Pero en concreto estuve en San Diego. Esto me ayudó, uno, con muchas experiencias, tanto personales como profesionales, el convivir con personas que ya están involucradas en este tema, el tener humildad para preguntar, el exponer mi tema en un idioma que no es mi idioma nativo, Que eso es muy el importante también. enfrentar barreras, justo, esto también ayuda. Y barreras puede ser, sí, ya lo mencioné el idioma, pero también el enfrentar ¿cómo digo yo algo que ya tiene que estar en otro nivel? Porque ya era un tema de maestría y era un tema para titularme. Entonces es donde yo tengo que empezar a ser experta y tengo que tener algo fluido desde vocabulario, dominio del tema, hacia alguien más. Y público que es experto en esta área. Entonces eso me dio como al principio fue como me retrajo, pero después ese mismo fue como un impulso, como un resorte que me llevó a dar más de mí. Y dije, si puedo con esto, puedo con todo y me puedo comer al mundo. Que a veces es como este ego que se empieza a fomentar en las personas de ciencias, pero que también te puede dar un azote muy interesante en el piso, muy bueno. Pero creo que cuando lo sabes manejar, porque son tus primeras dosis de éxito como investigador, es muy bonito porque te estás formando con los mejores, pero también es muy bonito porque tú tienes el compromiso de después formar otras personas, que eso es que viene en la parte laboral. ¿Cómo le hago yo para regresarle a la sociedad esto que de manera incluso económica la sociedad ha inyectado en mí? Claro que eso es súper importante, ¿no? Todos los que hacemos trabajo en ciencia, sea como académicos, en nuestro caso como divulgadores también, eh, pues también queremos regresar algo y no es como que le regreses a quien te formó, sino que le regreses a los que vienen formándose apenas, ¿no? Eso también es súper, súper importante.